Bendito y alabado sea el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, único digno de recibir toda gloria, la honra, la adoración, la exaltación, desde ahora y por los siglos de los siglos y por toda la eternidad. Amén. Mi alma alaba a su santo y bendito nombre. Soy el doctor Yisrael Goldman del Ministerio Maranata, escatólogo, apologista, evangelista, maestro de la palabra de Dios, siervo del Señor Jesucristo por mandato de Dios y por voluntad de Dios y por la misericordia de mi Señor Jesucristo, para la gloria de Dios, desde Dallas, Texas, United States of America. Y en este día te traigo, el Espíritu Santo me habló, antes de que termináramos el estudio exhaustivo, sistemático del libro de Apocalipsis, unas 4 semanas antes ya le estaba buscando el rostro del Señor, para que el Señor me hablara y me dijera qué quería que enseñara. Luego terminamos el libro de Apocalipsis y luego de la clase número 20, que fue el capítulo 22, con el que cerré y concluí ese estudio de este año, he pasado buscando el rostro del Señor. Y hasta que no me hablara el Señor, yo no iba a enseñar cualquier otro tema. Tengo muchísimos estudios que he preparado a la larga de los años de ministerio que el Señor me ha dado. Pero no enseño por enseñar, solamente lo que el Espíritu Santo directamente me dice que enseñe, cuándo me dice que enseñe, cómo me dice que lo enseñe, y es la manera en que lo enseño. Y mientras no me hablara el Señor, no lo iba a hacer. Pero este día, el miércoles de esta semana, para la gloria de Dios, el Espíritu Santo me habló. Gloria al Señor, y lo escuché claramente. Y el Señor me habló y me dijo varias cosas. Compartiré algunas que exclusivamente para la clase. Y para los alumnos que me han estado escribiendo, mandándome mensajes a través de los medios, de las plataformas, de los medios sociales del Ministerio Maranata, muchos alumnos me han estado mandando mensajes: Doctor Goldman, estamos orándole al Señor para que el Señor le hable, le revele y nos traiga nuevas enseñanzas. Le doy las gracias a todos y cada uno de mis alumnos que me han escrito de varios países y por supuesto aquí también dentro de los Estados Unidos. Y gloria al Señor, gracias por sus oraciones, porque ya el Señor me habló. Así que el Señor me dijo algo que me conmovió mucho. Cada vez que el Espíritu Santo me habla me conmueve, pero lo que el Señor me dijo este día miércoles me estremeció de una manera superior. Y el Señor me dijo así: mi pueblo me ama. Así me dijo el Espíritu Santo, audiblemente lo escucho. Me dijo el Espíritu Santo este día, en esta semana, el miércoles, por la mañana mientras me estaba afeitando. Mi pueblo me ama, pero es irreverente al estudiar mi palabra. Y yo me sentí triste. Y le dije: Señor, pero te amamos. Y el Señor me dice: sí, pero por eso necesito maestros como tú, para que eduquen a mi pueblo, para que edifiquen a mi pueblo, para que enseñen a mi pueblo. Y le doy la gloria al Señor porque una vez más el Señor reafirma la unción, el llamado, la comisión que el Señor me ha dado como maestro de la palabra de Dios para educar a su pueblo. Y luego me dijo el Señor: quiero que prepares y enseñe, y esto es lo nuevo que el Señor me acaba de decir. Digo nuevo porque nunca lo he enseñado. Me dijo el Señor: la escuela del Espíritu Santo. La escuela del Espíritu Santo. Eso es lo que quiero que enseñes a mi pueblo. Y desde el día miércoles, jueves, viernes, sábado y aún hoy domingo he estado recopilando, haciendo investigación, recopilando mucho material académico de diferentes fuentes, chequeando libros, por supuesto estudiando la palabra de Dios, orando al Señor, buscando el rostro del Señor. Y a pesar que en estos 4 días ha sido bastante corto, es muy corto, 4 días para preparar un currículum académico. Sin embargo, pude preparar hoy porque sentí ese grado de urgencia del Señor para empezar hoy mismo dando la primera lección. Un material que voy a abordar la primera lección. ¿Cuántas lecciones van a hacer? No lo sé. Las que el Señor quiera. En esta ocasión no me dijo cuántas. Tampoco conozco la dimensión hacia dónde lo va a llevar el Señor. Pero te pido tus oraciones, por favor, para que el Señor me siga dando sabiduría y entendimiento, para que yo pueda formar esa escuela del Espíritu Santo para la gloria del Señor, conforme a la orden y a la santa voluntad del Señor. La escuela del Espíritu Santo. Esto no es un estudio como los que yo doy en escatología, en apologética, en homilética, en hermenéutica, en evangelismo, en discipulado o panorama bíblico.
o el estudio, el estudio sistemático que hice del libro de Apocalipsis. No, porque no es un estudio de un tema en particular. Tampoco no es un estudio de un libro de la Biblia en particular. Lo que lo hace mucho más relevante, este proyecto que el Espíritu Santo me acaba de hablar, es que es la escuela de Él, la escuela del Espíritu Santo. Eso nunca lo he dado. En todos mis años de ministerio, para la gloria del Señor, no lo he dado. Entonces, he tenido que buscar en estos 4 días, incluyendo hoy por la mañana domingo, antes de irme a la iglesia, aún después que salí del servicio, material, pero es corto el tiempo que he tenido. Sin embargo, continuaré en los próximos días, semanas y meses, recopilando más material y agregar conforme a lo que el Señor el Espíritu Santo me vaya instruyendo y dándome la orden que lo haga. Entonces, el día de hoy, el Espíritu Santo me dijo, porque mi pueblo me conoce, pero el pueblo mío me conoce como los dones, 1 Corintios capítulo 12, o los frutos del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo, sabemos que el apóstol Pablo lo escribió en 1 Corintios capítulo 12. Y luego los frutos del Espíritu Santo en Gálatas capítulo 5, donde el apóstol Pablo escribe los frutos de la carne versus los frutos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me dijo, mi pueblo me conoce como los dones y como los frutos, pero no me conoce a mí como persona. Wow. Eso nos tiene, quiero pausar un momento, porque eso es poderoso lo que el Señor me dijo. Y quiero iniciar, pero antes de iniciar quiero que oremos por Israel. El día de ayer, sábado, viernes por la noche, que es el sábado ya para nosotros en el calendario hebreo, comenzamos una fiesta especial que se llama Simchat Torah. Simchat Torah es la fiesta que hacemos una vez al año, en donde todos los judíos celebramos la culminación del estudio de la Torah. Nos tomamos un año para estudiar, todo un año para estudiar la Torah. Los 5 libros de Moisés, o el Pentateuco como se conoce, en un año lo hacemos. Entonces, este viernes, en el Shabbat que comenzó este viernes, y comenzó ya aquel sábado, celebramos, inmediatamente terminamos de leer la última parte de la Torah, y hacemos una celebración, hacemos una fiesta y hacemos una oración que se llama Simchat Torah. Simchat Torah significa la conclusión o la culminación del estudio del año de la Torah. E inmediatamente iniciamos Génesis capítulo 1, versículo 1. Inmediatamente. Mientras estábamos en esa celebración, los judíos en todo el mundo, en Israel, el grupo terrorista Hamas, que es de los palestinos, nos atacó sorpresivamente. Y digo sorpresivamente porque según los medios de comunicación como CNN y como otros medios de comunicación han dado las noticias, y el mismo gobierno del Estado de Israel admite de que nos agarraron de sorpresa. Entonces, según dicen las cifras ahora mismo, Israel dice que unos 3.000 roques nos han disparado. Jamás dice que 5.000. Sean 3.000, sean 5.000 o sea el número que sea, en un día es excesivo. Hasta el día de hoy, según dicen, hay más de 350 asesinatos que se han hecho de estos atentados terroristas en Israel. La mayoría, obviamente, israelíes, pero también aún ciudadanos palestinos que estaban viviendo en Israel. Más de casi 2.000 más o menos heridos, y un sinnúmero de secuestrados, personas que se han secuestrado, los terroristas lo han secuestrado. Para que tengamos en contexto, en el 2014 Hamas hizo un ataque nuevamente contra nosotros en Israel y dilató 50 días. Pero en esos 50 días dispararon 4.000 rockets en 50 días. Ayer nos dispararon 3.000 en un solo día. Hamas dice que fueron 5.000. Es posible que sean 5.000. Pero en un solo día. Ningún país del mundo ha sido atacado como Israel tantas veces, de una manera genocida por este grupo terrorista Hamas de Palestina, de la Franja de Gaza. Pero gloria a Dios por nuestro presidente Joe Biden, que ayer salió y dijo que Estados Unidos está respaldando 100% a Israel y al pueblo judío, y que reconocen que Israel tiene el derecho universal
de defender su territorio nacional como también a sus ciudadanos, y que nosotros, los Estados Unidos de América, estamos 100% respaldando al Estado de Israel, al primer ministro Benjamín Netanyahu y a toda la nación judía y al pueblo judío en Israel. Pero no solamente hay judíos, hay también árabes que viven en Israel y aún cristianos. Entonces, gloria a Dios, que el Señor bendiga a nuestro presidente Joe Biden. Y ahora mismo la administración de nuestro presidente está trabajando con el primer ministro Benjamín Netanyahu, también con el rey de Jordania, también con otros líderes políticos de todo el Medio Oriente. Pero hay una convulsión. ¿Pero qué es lo que puede pasar con esto? El primer ministro Benjamín Netanyahu ya dijo de que jamás se va a arrepentir y que va a pagar voy a cotizar, un alto precio por ese atentado que nos han hecho. También dio la orden a todo el pueblo en Palestina, a los civiles, de que se vayan de su casa, porque como ellos entraron a nuestro territorio a matar, no solamente dispararon los rockets y también a secuestrar, ahora nosotros vamos a entrar, vamos a perseguir hasta el último rincón a los terroristas, dijo el primer ministro Benjamín Netanyahu, y le pidió a la población, pero los terroristas, estos de Hamas y estos palestinos, son cobardes, porque ellos usan a la misma población inocente civil, los utilizan como escudos protectores, son cobardes. Entonces, pero el efecto que viene ahora, les vamos a disparar fuego más que lo que tiene el infierno, dijo, básicamente fue lo que dijo, lo que se han dicho, y se cree que eso viene ahora mismo, una respuesta de parte de Israel contra este grupo terrorista Hamas de la Franja de Gaza en Palestina, y dijo que hizo un voto y dijo que iban a pagar un alto precio por habernos atentado. Mis amados, esto es muy peligroso en el sentido de que Israel es el reloj profético de Dios. Todo lo que sucede a Israel afecta a la iglesia, pero lo que pasa en la iglesia no afecta a Israel. Aquí es donde tenemos que tener eso bien en claro. Todo lo que sucede en Israel afecta directamente a la iglesia. Entonces, nosotros sabemos que Hamas en las franjas de Gaza es una distracción. Ellos quieren ver, ellos están midiendo, Irán que lo financia, están midiendo cómo nosotros respondemos. Y por eso es que nosotros, el Estado de Israel y la Fuerza de Defensa israelí, les disparamos sin miedo, porque demostramos el poderío que tenemos. Pero la fuerza mayor no viene de las franjas de Gaza, sino del Líbano. El grupo terrorista Hezbollah, que está en el sur del Líbano, que es la parte norte de Israel, hay más de 150,000 rockets apuntándonos a nosotros. Nosotros sabemos que ese es el verdadero ataque. Y esto que hacen Hamas en la franja de Gaza con los palestinos son distracciones. Todos ellos son financiados por Irán, lógicamente, que ha prometido que va a borrar al mapa al Estado judío, lo cual eso jamás nunca va a suceder. Primero, porque Dios no lo va a permitir. Segundo, porque nosotros tenemos suficientemente armas como para borrar del mapa a Irán. Y si no lo hemos hecho es porque no nos ha permitido los Estados Unidos. Si no, ya lo hubiéramos hecho. Pero esto va a escalar, mi amado. Esto puede escalar a una escena que es Ezequiel capítulo 38 y 39, que se conoce como Gog y Magog. Esa es una guerra que nosotros en Israel estamos esperando. En cualquier momento puede suceder. En cualquier momento estamos preparados. Y ahí es donde tenemos todo nuestro poderío militar, porque sabemos que ahí es donde va a venir el verdadero ataque. Entonces esto puede generar y provocar esa tensión militar y llevarla a que se cumpla Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39, que es Gog y Magog. Y sabemos que en ese momento, no lo dice las escrituras, pero escatológicamente hablando, sabemos que puede ser antes o después de ese evento que el arrebatamiento o el harpazo va a suceder. Entonces, mis amados, tenemos que estar listos. La palabra nos dice que tenemos que estar listos en todo tiempo, en todo momento, orar sin cesar, dice la palabra. Pero más ahora, mis amados, porque ahora mismo todo empezó y todo culminará en Israel. Todo empezó y todo terminará en Israel. Israel es el reloj profético de Dios. Así que oremos por Israel, oremos por la nación judía, oremos aún por las personas que aunque no sean judíos, pero que están viviendo en el Estado de Israel, como los árabes, los musulmanes que viven, que es un 30% de la población, y un 10% aún católicos ortodoxos, que ambos son gentiles, que forman el 40% de la población total, y por supuesto el 60%.
la iglesia solamente ora por Jerusalén, pero aquí no hay que tenemos que orar por Jerusalén, tenemos que orar por Israel completo, porque de hecho donde el ataque ha sido en Tel Aviv ahora mismo, en Tel Aviv. Entonces, pero el ataque va hacia todo Israel. Eso no nos podemos limitar. La iglesia simplemente oramos por Israel, oramos por Jerusalén. No, vamos a orar por Israel completo y vamos a ser específicos por la nación judía, por el Estado judío y por todos los judíos y también por todos los gentiles que viven en el Estado de Israel. Así que Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor amado, que pongas tu mano poderosa, mandes a tus ángeles protectores ahora mismo a proteger a todo el Estado de Israel. Desde norte, sur, este y oeste, Señor amado. Manda a tus ángeles, Señor, que reprendan esas fuerzas del diablo dirigidas ahora mismo por el mismo infierno, Señor, en las personas de este grupo terrorista Hamas de la Franja de Gaza, que son los palestinos, Señor amado. Yo te pido, Señor, que nos han disparado. Mira que nos han disparado más de 3,000 roques. Mira que hay más de 350 muertes, asesinatos que han cometido de una manera genocida, Señor, este grupo terrorista contra nosotros, Israel. Y mira que hay casi 2,000 personas ahora mismo heridas, un sinnúmero de desaparecidos, que nadie tiene un número exacto, y millones y millones y millones de destrucción que han causado, más la economía que está afectando, lógicamente, porque lo primero que falla es el turismo, la gente no va. Y de esa manera, Señor, yo te pido, Señor, que proteja a todo el Estado de Israel, a toda la nación judía, no solamente a Jerusalén, sino a todo el Estado judío, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos y prepáranos a nosotros, tu amada iglesia, Señor amado, porque sabemos que en cualquier momento eso va a escalar y Ezequiel 38-39, que no se ha cumplido proféticamente todavía, va a suceder. Y nosotros sabemos escatológicamente que puede ser o un poquito antes o durante o aún después de ese inicio en donde el harpazo, el arrebatamiento va a suceder según nos enseñan tus escrituras. Ayúdanos a estar listos, perdona nuestros pecados, lávanos con tu sangre, santifícanos, Señor amado, y nos ponemos a cuenta una vez más con usted, Señor amado, si en algo te hemos fallado. Pedimos perdón, santificación y reconciliación contigo, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús, a través de la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, amado. Yo tenía en el corazón eso, así que estemos orando por Israel. Y está monitoreando las noticias, porque las noticias las están dando. Vas a ver ese ataque despiadado, genocidio, que nos están lanzando desde el día de ayer, sábado. Y ha seguido el día de hoy. Bien, mis amados, entonces, entremos entonces en contexto. Yo le dije al Espíritu Santo, Señor, yo he hecho muchos estudios académicos, de libros, de la Biblia, de temas específicos, de disciplinas específicas, pero nunca he hecho lo que usted me está pidiendo. Y me declaro totalmente incompetente, me declaro totalmente ignorante, Señor amado, para que tu sabiduría y tu conocimiento me llenen, me ilustren, me des las estrategias académicas para formar esta escuela del Espíritu Santo que usted me está pidiendo. Te voy a pedir, amado y amada, de que por favor ores por mí, para que el Señor me dirija. Tengo 4 días de estar intensamente buscando el rostro del Señor, y el material que tengo es bastante, pero a la vez es muy poco. Pero yo sé que el Señor me va a ayudar. Así que te pido las oraciones y te lo agradezco de antemano. ¿Por qué el Espíritu Santo quiere que lo conozcamos como persona y no como dones? 1 Corintios capítulo 12, o frutos, Gálatas capítulo 5. Porque Él es mucho más que eso. Y ahí es donde la iglesia, a través de los 2000 años que tenemos de historia, lo hemos desconocido. La iglesia primitiva tenía una buena noción del Espíritu Santo, pero luego cuando nace la iglesia católica en el año 315 aproximadamente, y hacen todas estas mentiras y herejías y comienzan a transversar todas las palabras de Dios, luego por casi 1000 años esconden la Biblia para que nadie la lea, nadie tenga acceso a la Biblia, que se llama la era oscura, se le llama a ese periodo oscura porque la palabra de Dios es luz. Y luego hasta que viene el avivamiento con Martín Lutero, pero aún el mismo Martín Lutero rechaza muchos aspectos, pues él era católico. Y Martín Lutero forma lo que se llaman los protestantes, que estos son los luteranos primeramente. Luego, unos años después, vienen otras iglesias hijas que para esta iglesia, denominaciones que son similares. Y luego se ha mantenido, a pesar de que hubo la reforma, todas estas tradiciones de hombre y no lo que verdaderamente la palabra del Espíritu Santo y la palabra de Dios nos ha revelado.
Aún en la iglesia evangélica pentecostal, y aún, la bautista no mucho, pero la pentecostal, han entrado algunas herejías y algunas enseñanzas de hombres indoctos e ignorantes que enseñan la palabra de Dios equivocadamente. Y ahí es donde la iglesia ha fallado. La razón por la que el Espíritu Santo quiere que tú y yo lo conozcamos a Él es porque si tú y yo conocemos al Espíritu Santo, tú y yo vamos a conocer las Escrituras del Señor. Repito, cuando tú y yo verdaderamente conozcamos, no reconozcamos, conozcamos quién, no qué, quién es el Espíritu Santo, porque la gente mira qué es el Espíritu Santo y usan alguna simbología como el agua, el vino, el viento, el fuego, la paloma, el árbol de fruto. Esas son algunas de las simbologías, pero esas son simbologías. Pero eso no es, eso lo hace que es Él, pero Él no es qué, porque no es cosa. Lo que tenemos que aprender a conocer es quién es Él como persona. Y cuando tú y yo conozcamos al Espíritu Santo, o sea, conozcamos su personalidad, tú y yo dejaremos de ser irreverentes al estudiar la palabra santa de Dios y conoceremos verdaderamente la palabra de Dios, pues Él mismo nos va a enseñar como parte de su ministerio que Él es el maestro por excelencia. Y tú y yo dejaremos de creer en dogmas o enseñanzas o doctrinas de hombres o aún de demonios, como le llama el apóstol Pablo, especialmente ahora para estos últimos días que se han levantado tantos falsos maestros y tantas falsas doctrinas. El apóstol Pablo le llama que el Espíritu Santo lo había dicho bien claro, que en los últimos tiempos se levantarían falsos maestros que endulzarían el oído a la gente y serán doctrinas de demonios. Lamentablemente se ha infiltrado en la iglesia del Señor, aún en el pentecostal. Cuando tú y yo conocemos verdaderamente el Espíritu Santo, eso no sucede, porque Él nos enseña verdaderamente su palabra. Entonces, la primera razón por la que el Espíritu Santo quiere que lo conozcamos es precisamente para eso. Quiero iniciar la escuela del Espíritu Santo hoy día con este versículo. La palabra dice, y todo el mundo lo sabe, Evangelio Juan capítulo 1, versículo 12 dice, a los suyos vino y a los suyos lo rechazaron, mas todo aquel, y lo voy a leer, Juan capítulo 1, versículo 12, estoy leyendo Reina Valera, revisada 1960 edición, dice así, Juan 1, 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ok, y todo cristiano sabe este versículo de memoria. Tal vez no se sabe exactamente la referencia bíblica, que debería de saberlo, pero yo creo que todo cristiano tiene que haber escuchado esto por lo menos una vez en su vida. Y todo el mundo lo dice. Pero yo tengo un problema teológico, hermenéutico con esta escritura. El creer en Jesús no te hace hijo de Dios. No te hace hijo de Dios. Y aquí es donde la gente se equivoca. Cuando el apóstol Juan escribe esta escritura, les está escribiendo a los judíos, primero. En aquel lugar, les está escribiendo a la iglesia que incluían los judíos. En aquel entonces los primeros cristianos fueron judíos. Pero les está escribiendo ya estaban gentiles. Creer es el primer paso solamente, pero no es el único. No es el único. Y la mayoría de las personas quedan en ese primer paso. Y dicen, ya soy hijo de Dios. Y eso no es cierto. Hoy en día todo el mundo se llama hijo de Dios. Tú le preguntas a cualquier persona, ¿tú eres cristiano? Sí, claro. Voy a la iglesia. Es más, mira, ando mi Biblia. Diezmo, ofrendo, voy a la iglesia, pero eso no te hace cristiano, para que tú sepas. Tú podrás diezmar todo lo que tú quieras, ofrendar todo lo que tú quieras. Tú puedes ir 7 días a la semana a la iglesia. Tú puedes cargar 20 Biblias. Eso no te hace cristiano. Eso te da el derecho de convertirte en un hijo de Dios. Repito, el creer en el Señor Jesucristo te da el derecho o la autoridad legal para que tú te conviertas en un hijo de Dios, pero todavía no eres hijo de Dios. Y aquí es donde mucha gente se ha equivocado. La referencia bíblica que el apóstol Pablo nos escribe y describe explícitamente quién es un verdadero hijo de Dios está en Romanos capítulo 8, versículo 14. Dice así, porque todos los que son guiados por el Espíritu
Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Repito, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No dice lo que creyeron. No dicen lo que creyeron. Dicen todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, cuando yo miro Juan capítulo 1, versículo 12, a los suyos vino, a los suyos le rechazaron, a todo aquel que le recibió, a esto les dio la potestad o el derecho legal de convertirse en hijos de Dios, pero no son hijos de Dios todavía. Simplemente porque tú crees no te hace hijo de Dios. No, ese es el primer paso, pero no te hace hijo de Dios. Lo que verdaderamente te hace hijo de Dios lo explica el Espíritu Santo cuando se lo revela al apóstol Pablo y está escribiendo la carta a los Romanos, y en el capítulo 8, versículo 14 dice, porque todos los que son guiados, esa es la palabra clave, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nótese la diferencia. Juan capítulo 1, versículo 12 dice que tienen la autoridad legal de convertirse en hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 14 dice que todos los que son guiados. Juan habla de que los que creen en el Señor Jesucristo reciben la facultad o el derecho legal de poder convertirse en hijos de Dios, pero no son hijos de Dios todavía. El apóstol Pablo va más allá todavía. Y en la carta que escribe a los Romanos, capítulo 8, versículo 14, no dice porque todos los que creen son hijos de Dios. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y de ninguna manera la Biblia se contradice. Ese es un principio hermenéutico. La Biblia nunca se contradice. La Biblia tiene cero margen de error. Lo que pasa es que el apóstol Pablo los está llevando a nosotros a un grado superior o superlativo, podemos decir, en donde verdaderamente tú y yo nos convertimos. Tenemos el derecho, cuando creemos en el Señor Jesucristo, tenemos el derecho legal que Dios nos otorga de poder convertirnos en hijos de Dios. Pero ese es el derecho legal que recibimos. Sin embargo, al creer, sin embargo, cuando nos dejamos ser guiados por el Espíritu Santo, entonces ya no solamente tenemos el derecho legal, sino que ahora Dios, el Espíritu Santo, nos constituye a ti y a mí verdaderamente hijos de Dios. La diferencia está no en creer. Cualquiera cree. Es más, Santiago capítulo 2, versículo 19, dice así, lo voy a leer. Tú crees que Dios es uno y que existe, en otra palabra. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Te das cuenta que solamente creer en Dios no es suficiente. No es suficiente. Los demonios también creen. Ellos fueron ángeles. Ellos saben de Dios. Ellos estuvieron un día sirviendo a Dios. Ellos creen y tiemblan. Hoy en día todo el mundo cree en Dios. Todo el mundo se llama cristiano. Pero no son hijos de Dios. La diferencia es cuando tú y yo nos dejamos ser guiados por el Espíritu Santo y hacemos su voluntad, entonces ahora sí el Espíritu Santo nos constituyó a ti y a mí verdaderamente hijos de Dios. Y aquí es donde mucha gente no le gusta este tema. A la iglesia le encantan los eventos religiosos, pero cuando ya llegamos en la doctrina del Espíritu Santo, ahí la gente se pone de todo. Les da taquicardia, les da de todo, hasta infartos espirituales le dan. Estoy hablando en el ámbito espiritual, utilizando estas analogías espirituales, lógicamente. Entonces, donde tenemos que tener cuidado es, y la pregunta que yo te quiero hacer a ti ahora mismo, ¿te estás dejando tú guiar por el Espíritu Santo? Entonces, ¿cómo yo sé que el Espíritu Santo me está guiando? Bien sencillo. En primer lugar, Isaías 55, versículo 8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Cuando el Espíritu Santo te está guiando, va a haber una lucha interna en tu mente y en tu alma y en tu corazón, porque tu carne se va a revelar. ¿Cuándo tú sabes que estás cumpliendo la voluntad de Dios? Cuando tienes esa lucha. Cuando todo es bien fácil, todo es bien rico, todo es agradable, todo es bien cómodo, cuidado, esa no es el Espíritu Santo, esa no es la voluntad de Dios, esa es tu carne.
o el mundo o el mismo diablo. Tú sabes verdaderamente cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, cuando el Señor, el Espíritu Santo, te dice que hagas algo, tú no lo quieres hacer, te revienta la vida, te explota por completo, tú tienes una guerra interna y tú dices, no Señor, no lo quiero hacer porque fulano y sutano me hirieron, me hicieron esto y no los quiero. Por ejemplo, perdonar. ¿Cuántas personas no perdonan hoy en día? Pero le piden perdón a Dios todos los días. La palabra dice que si no perdonamos, Dios no nos va a perdonar nuestros pecados. La oración del Padre Nuestro que el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 11 nos enseña, habla de que perdónanos nuestros pecados, así como también nosotros perdonamos a los que han pecado contra nosotros. Y si tú y yo no perdonamos, Dios no nos va a perdonar. Es más, hay una parábola que el Señor Jesucristo dice que hasta si no perdonamos, seremos entregados a los verdugos y que nos van a hacer, estos son demonios para que sepan, hasta que nos hagan que perdonemos. Entonces, cuando perdonamos, Dios nos perdona. Hay personas que ofenden y le piden perdón a Dios, pero no van donde la persona a pedirle perdón. Y eso es antibíblico. Tú tienes que ir a pedirle perdón. Si la persona, en el judaísmo pedimos 3 veces perdón. Si la persona no acepta y no quiere perdonar, ya eso está libre de tu mano. Pedro le preguntó al Señor Jesucristo, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que me ofendió? 7 veces. Y le dice el Señor, no Pedro, no 7 veces, sino hasta 70 veces 7. O sea, 490 veces. ¡Wow! Imagínate. ¿Hasta dónde lo llevó el Señor? Por eso yo siempre he dicho, el cristianismo es mucho más difícil. El verdadero evangelio, estoy hablando. El verdadero evangelio es mucho más difícil que aún el judaísmo. Porque en el judaísmo tenemos que 3 veces y ya se acabó. Pero el Señor dice 70, hasta 70 veces 7. O sea, las veces que sean necesarias. Pero ahí nomás estamos hablando de 490. Entonces, ese es un ejemplo, el perdón. Otro es cuando tú estás pecando y el Señor no está de acuerdo en eso. Por ejemplo, estás en una relación que el Señor no la permite. Y el Espíritu Santo te está hablando y estamos contristando al Espíritu Santo o estamos en algún tipo de pecado oculto, obviamente, porque nos encanta hacer eso y me incluyo yo también, pero somos un montón de religiosos e hipócritas cuando estamos en el templo mostrando una supuesta santidad que verdaderamente no está en nosotros. Pero el Espíritu Santo está trabajando con nosotros. Entonces, ahí el Espíritu Santo te está diciendo a ti y a mí, no sigas haciendo esto. Y tu carne se revela, tus emociones se revelan y dicen, no quiero porque a mí me gusta hacer esto. O a mí me gusta él, dice la hermana. O a mí me gusta ella, dice el hermano. Y el Señor te está diciendo, no lo hagas. Ahí es cuando tú sabes. Porque Isaías 55, versículo 8 se aplica. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Así es como tú y yo sabemos cuando el Espíritu Santo nos está guiando. Y cuando tú y yo nos estamos dejando guiar por el Espíritu Santo, tú y yo vamos a hacer cosas que no nos gustan. Pero el Señor nos está pidiendo que hagamos algo. ¿Y sabes qué? Sí es cierto, tú y yo tenemos algo que se llama el libre albedrío. Y tú, el Señor nunca te va a obligar a hacer algo. Es totalmente opcional. Si tú lo haces, se llama obediencia. Y hay bendición. Si tú no lo haces, se llama desobediencia. Y sí hay maldición, pero especialmente pierdes la bendición. La verdadera maldición es que pierdes la bendición, pero la paga del pecado es muerte, dice la palabra. Entonces, ser guiado por el Espíritu Santo significa que yo voy a hacer cosas que el Espíritu Santo me está diciendo que haga o que deje de hacer. No solamente que haga, sino que deje de hacer, que a mí no me van a gustar. Así de sencillo. No me va a gustar, voy a luchar, voy a tener guerra, me voy a enojar, voy a patalear, voy a llorar, voy a hacer cualquier cosa, voy a tratar, no, es el diablo, el Señor reprenda al diablo, pero es el Espíritu Santo que te está hablando. El diablo nunca te va a decir que hagas algo que te molesta, al contrario, lo que Satanás te pide, el mundo te pide y los demonios te piden, es que hagan cosas que a ti te encanta hacer, a tu carne le encanta hacer. Pero el Espíritu Santo nunca te va a pedir que hagas algo que a la carne tuya le encanta hacer. Entonces, esa es una manera que nosotros sabemos que estamos siendo guiados. Y cuando nosotros nos humillamos y le decimos, amén, Señor, aunque no quiero, aunque no me gusta, aunque no lo sienta, porque muchos hermanos dicen, es que no lo siento hacer. No, esto no es de emoción. Esto, obediencia no es emoción. Tú lo haces punto porque Dios dijo, te guste o no, te sientas o no, hazlo.
A Dios no le importa que lo hagas con una sonrisa o con una cara larga. Lo que a Dios le importa es que lo haga. Y el Espíritu Santo nos va a llevar a ese punto. Entonces, cuando tú y yo estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, por ejemplo, al profeta Oseas, el Espíritu Santo le habló y le dijo que se casara con una ramera. ¿A qué hombre judío? Y no solo judío, a cualquier hombre gentil o judío, no importa. ¿A qué hombre le va a gustar casarse con una ramera? Y no solamente casarse, sino ir más allá y hasta tener hijos. Y la mujer le fue infiel un sinnúmero de veces. Y Dios estaba simbolizando al profeta Oseas como el amor de Dios hacia Israel y a Israel como a la ramera. Gómez. Entonces, pero sabemos que el profeta Oseas estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Y ahí es cuando tú y yo hacemos la voluntad de Dios. Otro ejemplo que te voy a poner, cuando el Espíritu Santo le habla al profeta Isaías, que por 3 años lo hace andar desnudo y descalzo. Imagínate, por 3 años lo hace andar desnudo y descalzo. Yo tengo la absoluta certeza, y cuando yo llegue al cielo se lo voy a preguntar al profeta Isaías, que él no lo quería hacer. Sin embargo, lo hizo por 3 años. Entonces, ahí es cuando sabemos, cuando eso, lo que Dios nos dice a nosotros, tiene un conflicto con mi carne, con mis emociones o con mi razonamiento o mi lógica. Decimos, es que no tiene lógica, correcto, porque en Dios no existe la lógica. Por eso no tiene lógica, correcto, no tiene lógica, correcto, estás en lo correcto. No tiene lógica en la humanidad, en los pensamientos filosóficos de los hombres, existe lo que se llama la lógica y la razón. Y nosotros en apologética cristiana tenemos que estudiar mucho filosofía, todo lo que tiene que ver con la lógica y la razón. Pero en Dios eso no existe. En Dios no hay lógica. No hay lógica humana que pueda conocer a Dios tal y como Él es. Por eso el Señor escribe ahí mismo, al mismo que lo hizo andar corriendo desnudo y descalzo 3 años, al profeta Isaías. Luego el profeta Isaías escribe en el capítulo 55, versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Entonces ahí es cuando yo sé que yo me estoy dejando guiar por el Espíritu Santo. Si yo me río, si yo me siento que es feliz, que gloria a Dios, levanto las manos, aleluya, que rico lo que el Señor... Ten cuidado que es tu carne, ten cuidado que es el mundo, ten cuidado que es el Satanás o el demonio que te está tentando, como dice Santiago, o tu propia concupiscencia. Hay una guerra entre lo que la carne y el espíritu quiere hacer, nos enseña el apóstol Pablo. Entonces, cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, entonces somos verdaderamente hijos de Dios. Dice Romanos capítulo 8, versículo 14. Y esa es la base que voy a utilizar como apertura en esta introducción. Apenas no he empezado todavía a enseñar la escuela del Espíritu Santo, pero quiero empezar con esa poderosa escritura. No es creer en el Señor Jesucristo, no es ir a la iglesia, no es diezmar, no es ofrendar. Es dejarte guiar por el Espíritu Santo y hacer lo que Él te dice que haga. Yo me acuerdo cuando el Señor me habló y me mandó de misionero a Nicaragua. Y todo el mundo, comenzando con mi familia y todo el mundo en la iglesia, me dijo, estás loco, tienes un hijo de 3 años, tu mujer está por parir, el país acaba de salir de una guerra de 10 años, un comunismo terrible, ¿qué más? ¿Estás loco? Y sí, para el mundo estoy loco, pero fue la orden del Señor. Y cuando el Señor me manda a Nicaragua, aún los mismos pastores allá me decían, hermano, ¿estás seguro que Dios le habló? Claro que sí. Pues yo no me hubiera venido. Bueno, pero yo sí. No fue nada fácil, pero le doy la gloria a Dios, porque en cuanto yo llegué, un muchachito, un jovencito de 22 años era apenas, me acuerdo. El Señor me habló. Y le dije, Señor, nadie me conoce. Es cierto, yo nací. Es cierto, yo hace muchos años me fui, pero nadie me conoce. Yo acepté el Evangelio cuando me fui pequeño.
aquí en los Estados Unidos. Nadie me conoce. Y el Señor, me acuerdo que yo iba caminando evangelizando en las calles y el Espíritu Santo me habló en ese momento y me dijo, yo soy tus credenciales y yo voy a dar testimonio de ti. Y mira, hermano, fiel y verdadero es el Señor, porque donde quiera que yo iba, el Señor era fiel y verdadero. Dios era mis credenciales. Yo no tenía los estudios que hoy en día el Señor me ha dado. No los tenía, mis amados. Pero el Señor, la mano de Dios estaba sobre mi vida. Entonces, ahí es cuando tú sabes, yo dejé los Estados Unidos. Después de cambiar carro todos los años, quedé a pies. A pies. Así andaba evangelizando, en la calle, a pie. Después, por la misericordia de Dios, Dios me montó en buses. Y ahí en los buses, ahí evangelizaba para la gloria de Dios. Después Dios me promovió más, gloria a Jesús. Y después Dios me permitía andar en taxi. Y después de varios años, el Señor me dio un carro. Yo quería un carro usado. Y me acuerdo que el Señor me dijo, no te voy a dar ese. Y me dio uno nuevo. Imagínate, gloria a Dios. Pero anduve. Yo me acuerdo que los zapatos míos andaban tremendos huecos en la suela. De tanto que andaba caminando, el sol que me caía. Y caminando en la tierra, en la calle. Y ahí me pusieron puñales, me pusieron de todo en lo que andaba evangelizando. Pero vi la gloria de Dios. Cuánta gente endemoniada me salió y el Espíritu Santo los liberó. La gloria sea para Dios. Eso se llama ser guiado en el Espíritu. Cuando tú y yo no queremos hacer algo. Me acuerdo que mi ex esposa y la madre de mis hijos, ella estaba enojada. Ella estaba siempre enojada y dijo, yo estoy aquí físicamente, pero quiero que sepas que mi mente y todo se queda en Estados Unidos. Y mira, hermano, después Dios trató con ella y no la dejó salir por muchísimos años. Porque ella no obedeció a la orden del Espíritu Santo, que eran los dos. Y después a mí el Señor me regresó, de regreso a los Estados Unidos. Mis amados, así es como tú sabes que tú estás siendo guiado. Y sobre todo, y esto es una bendición porque ayer me llamó mi ex esposa y hablamos. Y hablamos, una conversación bastante agradable. Y hablamos y me dice, fíjate que la hermana fulana de tal, dice, esta fue la esposa del doctor Goldman. Y ese era un siervo de Dios, dice, porque cuando él vino aquí a Nicaragua, eso fue en el año 91, estamos hablando de hace 32 años, hermanos. Ella dijo, ese varón tenía una unción, que Dios lo usaba poderosamente, que él hizo una pregunta, ¿cuántos de los que están aquí no han sido bautizados con el Espíritu Santo? Y muchos levantamos la mano, incluyéndome a mí, dijo. Y ella tenía años de estar en la iglesia, en las asambleas de Dios, iglesia pentecostal. Dice, y él no tocó a nadie, él solo oró y dijo, reciban al Espíritu Santo. Y dice, y el Espíritu Santo nos llenó como a más de 20 personas en ese mismo momento. Dice, y él no tuvo que tocar a nadie. Dice. Entonces, ese es el respaldo de Dios cuando tú estás siendo guiado por el Espíritu Santo, mis amados. Vamos a hacer cosas que el Señor nos va a pedir, que no nos va a agradar. Vamos a tener que ir a buscar personas que no nos agradan. Vamos a tener que hacer cosas por gente que no lo queremos. Vamos a tener que ir a lugares que no queremos. Vamos a tener que dejar comodidades para servir al Señor, que no nos va a gustar. Pero recuerda lo que dice la palabra de Dios, que el que no deja padre y madre y todo cosa por el Señor y su evangelio, no es digno de él. Entonces, si tú y yo queremos ser dignos del Señor Jesucristo, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, porque esa es la manera que el Espíritu Santo da garantía de que tú y yo somos verdaderamente hijos de Dios. Entonces, imagínate, yo me gocé cuando hablé eso y yo dije, wow, yo ni me acordaba. Hace 32 años pasó eso. Y anoche que me lo recordó, yo dije, wow. Y me dice, qué bendición fuiste. Me dice, todavía aquí en la iglesia, en el centro evangelístico de las asambleas de Dios, todavía te recuerdan, me dice. Y hablan de ti, de lo que el Señor, cómo te usó hace 32 años, cuando el Señor te mandó aquí. Y yo dije, gloria a Dios. Bien, mis amados, entonces, por eso es importante conocer al Espíritu Santo no como cosa, sino como persona. No como simbología, sino como persona, porque eso es lo que Él es. Él es una persona más real que tú y yo, juntos. Entonces, yo me acuerdo que en esos tiempos, yo hablo mucho de esos tiempos porque yo vi poderosamente la mano de Dios. Yo me acuerdo que yo estaba
estaba recién llegado a Nicaragua en esos tiempos, cuando estaba como pastor y estaba trabajando con las asambleas de Dios, que por eso amo las asambleas de Dios, porque yo nací con las asambleas de Dios y fue la primera iglesia que trabajé como pastor. Y planté iglesia y le doy la gloria del Señor y Dios me usó para la gloria de Él. Yo me acuerdo que una vez yo estaba orando en la madrugada y cuando yo termino de orar, yo me quiero levantar de rodillas que estoy. Yo sentí mis manos, sentí que me agarró el Señor, el Espíritu Santo me agarró en mis manos. Yo sentí el toque de Él y me dijo, no te vayas, me gusta que hables conmigo, quédate. Y yo seguí orando en ese momento, mis amados. Eso fue poderoso. Luego en el año 94 voy a Costa Rica, frontera con Nicaragua, somos países hermanos. No conozco a nadie, me manda el Señor a evangelizar. Me estoy en un hotel, estoy en las plazas evangelizando todos los días, todo el día estaba evangelizando, mis hermanos, ganando almas para Cristo. Y una noche de esa, yo estaba muy triste estaba. No recuerdo por qué estaba triste, pero estaba muy triste. Y cuando me voy a dormir, temprano, a las 8 de la noche, le dije, Señor, por favor, haga algo, porque me siento muy triste, Señor, mi alma está triste. Y mis hermanos, me regresé al hotel, me acosté, cené rápido, me fui al hotel, me acosté temprano a dormir. Me dormí y estoy solamente yo en el hotel, en mi habitación. Y en la madrugada hay algo que me despierta. Yo siento algo que me despierta. Pero me despierta y a la misma vez me da miedo. Porque yo comienzo a sentir unos dedos que me están haciendo, nosotros le decimos cosquilla. Aquí en la barriga me está haciendo cosquilla. Y me despierta. Y cuando yo siento eso, yo me levanto y quiero reprender, porque yo creo que es el enemigo. Yo, que el Señor te reprende. Y me habla el Espíritu Santo y me dice, no, soy yo, me dice. Y me comienza a hacer cosquilla y comienzo a reírme. Y en ese momento estaba oscuro toda la habitación. Yo no encendí la luz. Una luz preciosa vino del Espíritu Santo, iluminó toda la habitación. Y le dije, Señor, ¿por qué hizo eso? Y me habló el Espíritu Santo en ese momento y me dijo, porque me pediste que hiciera algo para quitarte tu tristeza. Entonces te hice cosquilla, como un padre que juega con su hijo. El momento más maravilloso que en mi vida yo he tenido con el Espíritu Santo fue ese, en donde yo sentí los dedos del Señor, del Espíritu Santo, que me estaban haciendo cosquilla. Eso fue en el año 94. Y se quitó la tristeza por completo. Así que Él es una persona. He tenido la oportunidad, el privilegio, la bendición del Señor, que Él se me ha revelado. Y como evangelista, Él me ha hablado muchísimas veces y he visto al Espíritu Santo cómo me habla, cómo me dirige, cómo me mueve, que me ha movido para que no me chocara un carro y no me levantara. Me movió. Y me ha movido cómo, me ha mostrado cuando vienen personas endemoniadas o también, una vez me acuerdo que estaba evangelizando allá en las calles de Managua y estoy, para los que conocen allá, estoy por el Múnich, ahí estaba evangelizando una tarde, eran como las 4 de la tarde, y estoy evangelizando en la calle, hablándole a la gente, y en ese momento me habla el Espíritu Santo, y me dice, aquel que viene allá con camisa anaranjada, tiene un soplo en el corazón. Vete acercando, y cuando Él se te acerca, dile así, el Señor te va a sanar el soplo en tu corazón. Yo comienzo a caminar, el hombre venía distante, cuando el hombre se viene acercando, cuando ya los dos nos topamos, yo lo quedo viendo y le dije, el Señor te quiere sanar el soplo que tienes en tu corazón. Ese hombre se agarró el corazón, casi le da un infarto. El hombre le da así y me dice, ¿quién te lo dijo? Y le dije, el Señor, el Espíritu Santo me lo dijo y te quiere sanar. Y ese hombre no lo podía creer. El Señor ni siquiera me pidió que lo llevara a la oración de Él, simplemente lo quiso sanar. Simplemente lo quiso sanar. Y el Señor lo sanó, mis amados. Entonces, estas son experiencias que yo he tenido. Luego, en el año 2004, el Señor me vuelve a mandar, ya me había traído de regreso a Washington, la capital de Estados Unidos, y el Señor me vuelve a mandar a Costa Rica 10 años más tarde, en el año 2004, y en lo que estoy allí, el Espíritu Santo me habla y me dice,
no te montes en un taxi hasta que yo te diga cuál es. Y pasaban cantidad, y en ese entonces, yo no sé cómo será hoy en día en Costa Rica, no he vuelto a ir desde entonces, todos los taxis son rojos, o eran en ese entonces, y todos se me paraban, ¿dónde lo llevamos, maestro? Yo, no, muchas gracias. Y me tuvo casi 2 horas el Señor, y yo sentado, esperando. Y pasaban 10,000 taxis y todo el mundo, ¿dónde lo llevamos? Y yo, no, muchas gracias. En un momento así, casi a las 2 horas, me habla el Espíritu Santo y me dice, ese que viene ahí te vas a montar. Voy directo, cuando el hombre me dice, ¿dónde lo llevamos? Sí, tú eres, le dije. Me monto, le dije, llame al hotel tal. Y vamos en la autopista. En lo que vamos manejando de San José, Costa Rica, a Alajuela, donde yo estaba hospedado, que es por el aeropuerto, me habla el Espíritu Santo y me dice, pregúntale a él por qué se me ha corrido por 5 años, que hasta cuándo va a regresar donde mí. Y yo lo quedo viendo así. Yo me monté adelante, porque esa fue la orden de Dios, del Espíritu Santo. Yo siempre me montaba atrás, pero en ese momento me monté adelante. Y lo quedo viendo y le dije yo, así dice el Espíritu Santo. ¿Por qué te le has estado corriendo estos 5 años y cuándo vas a regresar hacia él? Y ese hombre pega un frenazo en ese momento y rompe a llorar. Comienza a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. En plena autopista. Y el Señor nos cubrió. Y el hombre me dice, ¿cómo lo sabe? Porque el Espíritu Santo me lo dijo. Y ese hombre lloró. Ahí mismo ese hombre pidió perdón, se reconcilia con el Señor, lo traigo de vuelta a los pies de Cristo. Y el hombre me dice, tengo que llevarlo donde el que fue mi pastor. Mi esposa y mis hijas todavía iban a la iglesia. Dice, hace más de 5 años yo me fui, dice. Y me llevó donde el pastor y le contó todo a su pastor. Y el pastor solo me quedó viendo y me dice, siervo de Dios, venga a predicarnos mañana. Prediqué en la mañana, prediqué en la noche. Cuando estábamos en el servicio de la noche, el Espíritu Santo me habla y me dice, mira al lado el terreno vacío que está ahí. Lo quedo viendo y me dice el Espíritu Santo, hace 10 años ellos me están orando por este terreno que lo quieren. Levanto una ofrenda hoy y hoy yo voy a hacer que salga el dinero y en un día lo van a comprar. Mis amados, cuando yo le doy esa palabra al pueblo, a la iglesia, hermano, eso fue la mano de Dios. La gente te quitaba todo y yo no soy de los que pido dinero. Yo no soy. Y yo no tomé ni un peso de eso, ni un colón, nada, no tomé nada. Y en una sola noche, en una sola ofrenda, el Señor hizo que se recaudara tanto. Y lo que 10 años ellos tenían de estar orando por ese terreno que estaba vacío al lado de ellos, que querían expandir, el Señor se las dio en esa palabra. Ese es el Espíritu Santo. Él es el Espíritu Santo, una persona. Él habla. Él es más real que tú y yo. Entonces, por eso es que la persona del Espíritu Santo es fundamental. Cuando termine esta primera lección que te voy a dar el día de hoy, vas a lograr los siguientes objetivos. Conocerás a la persona del Espíritu Santo. Primero, sabrás cuál es la relación del Espíritu Santo con los demás miembros de la Trinidad. Y tercero, glorificará a Dios por la obra del Espíritu en medio de su iglesia. El Señor Jesucristo no gobierna su iglesia, es el Espíritu Santo, para que sepas. Es el Espíritu Santo quien gobierna la iglesia verdadera del Señor Jesucristo. Es el Espíritu Santo. ¿Ok? El Señor Jesucristo está a la diestra del Padre, en el tercer cielo. El Espíritu Santo es el que está aquí, en la tierra. Él es el verdadero representante de Cristo. No es el Papa. Eso es una mentira de la Iglesia Católica. Es el Espíritu Santo el verdadero representante de Jesucristo. Es el Espíritu Santo. Y Él es el que gobierna y dirige a su amada iglesia. ¿Por qué es importante reconocer al Espíritu Santo como lo que es, una persona? El mismo Señor Jesucristo lo reconoció como una persona cuando dijo que enviaría a un consolador, refiriéndose a una persona. Y dijo de él que él recordaría sus palabras a ti y a mí, y que hablaría y que actuaría en el mundo, funciones que solo una persona puede hacer, no una cosa. El Espíritu Santo no es una fuerza, como cuando la guerra de la galaxia que se decía que la fuerza te acompaña. Él no es ninguna fuerza, él es una persona. El Espíritu Santo también sería un testigo de la persona de Cristo y es un testimonio valioso porque no es el Señor Jesucristo quien da testimonio de sí mismo, sino que lo hace otra persona.
el Espíritu Santo no habla de sí mismo, más bien el Espíritu Santo habla de lo que él oye, según Juan capítulo 16, versículo 13, como también Hechos capítulo 13, versículo 2. Él dice que ha venido al mundo para honrar a Cristo. Juan capítulo 16, versículo 14. Él habla. Me acuerdo que volviendo otra vez, cuando yo estuve misionero allá en Nicaragua, me acuerdo que fui a orar por ahora es una hermana sierva del Señor, en aquel entonces era una mujer terrible, pecadora, como todos, que son terribles pecadores antes de venir a Cristo. Me acuerdo que estábamos orando y en ese momento me habla el Espíritu Santo y me dice el Señor, ella tiene enterrada brujería ahí, en la esquina fuera de su casa, para retener a los hombres que se queden con ella. Tiene que desenterrarlo, romper esa brujería, unge y yo voy a bendecir su vida. La quedo viendo y le dije, el Espíritu Santo me acaba de hablar, venga para acá. La llevé al punto exactamente y le dije yo, así me dijo el Espíritu Santo, aquí en esa esquina de su casa, el Espíritu Santo dice que usted tiene enterrado brujería, que usted ha ido donde brujos y tiene brujería enterrada para amarrar a los hombres que usted tiene y que no se vayan de usted. Pero eso es del diablo y usted tiene que romper ese pecado, arrepentirse, eliminarlo y el Señor la va a salvar y a bendecir. Esa mujer lloró, se arrepintió. Me dice, es cierto. En ese momento cavamos con una pala, hicimos un hueco, ella sacó esa porquería del diablo, la brujería, la quebramos, la eliminamos, la quemamos, le eché aceite, la ungí, en el nombre de Jesús la reprendí. Esa mujer se arrepiente, le entrega su corazón a Cristo, se transforma de una manera, el Espíritu Santo la bendijo de una manera y es una sierva. Y desde entonces ha estado fiel sirviendo. Y después el Señor le dio a un esposo, a un salmista, le dio un esposo, cuando nadie daba un peso por ella. Me acuerdo que aún el pastor del esposo no quería casarla con él. Y le dijo, ¿usted está seguro? Porque esta mujer no tiene ningún buen testimonio. Pero el Señor le habló a ese varón y él dijo, Dios me dijo que iba a ser mi esposa. Hermanos, hoy en día, yo me acuerdo, ellos ya tienen ya como 30 y pico de años también, ya como 32 años, 31 años ya de casado ya tienen. Y sirven al Señor. Es una bendición, mi hermano. Entonces, el Espíritu Santo te va a hablar. Él te va a hablar porque Él es una persona. Él es una persona más real que tú y que yo. Y te puedo amanecer contándote 10,000 experiencias. No son historias, son experiencias reales que yo he tenido como evangelista. Cómo el Espíritu Santo me ha hablado, cómo el Espíritu Santo me ha mostrado. Me acuerdo que una vez en Washington yo estaba predicando, iba a predicar y el Espíritu Santo me cambia el mensaje y me dice, no prediques eso, vas a predicar esto ahora porque traje a una mujer que tiene cáncer en el útero y ya está desahuciada y yo la voy a sanar hoy. Y en ese momento yo le dije a la iglesia, el Señor me cambió el mensaje, yo ya tenía mi mensaje, ya lo había anunciado, ya tenía todo preparado, pero yo hago lo que el Señor me dice que haga. Él quiere que yo diga esta palabra porque así dice el Señor. Aquí Él trajo a una mujer con cáncer en el útero, ya desahuciada, ya por morir, pero así te dice el Espíritu Santo, hoy te va a sanar. Esa mujer vino llorando al altar, llorando. Me dice el Espíritu Santo, úngela con aceite, la ungí con aceite. Esa mujer se quemaba. Yo le pedí a varias hermanas, yo no toco a las mujeres. Yo le pedí a varias hermanas que ellas impusieran la mano. Yo solamente le eché el aceite, oré y comencé. Y esa mujer brincaba, se quemaba. Ese fuego del Espíritu Santo la quemaba. Le dije, vaya mañana mismo al médico y traiga la evidencia científica de que el Señor la sanó. Hermano, esa mujer fue al médico. Los médicos no podían entender qué había pasado. Cero cáncer. La sanó en ese momento el Señor. Ese es el Espíritu Santo. Él es el Espíritu Santo. Él habla. Él nos habla. Por eso tenemos que dejar guiados por el Espíritu Santo. Y también me acuerdo en otra situación, esto estaba también allá en Nicaragua. Me acuerdo que yo estaba en una tarde, ya estaba por salir de la iglesia, estaba en el templo todavía en mi oficina,
Y me habla el Espíritu Santo, como me recordé como cuando el Espíritu Santo le habló a Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 10, cuando lo mandó a llamar para que fuera a la casa de Cornelio. Y le dijo, no te niegues en ir. Así me habló el Espíritu Santo. Y me dice, no te niegues en atender a un hombre que te estoy trayendo ahora mismo, que está endemoniado, para que lo libertes. No te niegues, me dijo. A los 5 minutos llega la hermana que se encargaba de hacer la decoración y la limpieza, muy lindo, ponía el templo. Y me acuerdo que ella llega y me dice, pastor, ahí hay un varón que dice que es con usted que tiene que hablar y que tiene que hablar con usted. Y yo le dije, sí, yo voy a ir ahora mismo. Ni siquiera lo mandé a traer con él. Yo personalmente lo fui a recibir. Y yo le dije, sí, el Espíritu Santo me acaba de hablar de este varón. Yo salí a la sala de recepción y le dije, que la paz de Cristo esté contigo. Ya te estaba esperando porque ya el Espíritu Santo me había hablado de ti. Entra. Lo pasé a mi oficina y el hombre me comienza a hablar de que él era un satanista y que el trabajo de este hombre era ir a las iglesias. Y él me contó, me dice, yo estuve anoche aquí y usted predicó anoche, en el culto de la noche, ayer domingo usted predicó. Y yo hice lo que siempre he hecho, pero con usted no funcionó, me dice. Y le dije, ¿y qué es lo que tú hacías? ¿O qué es lo que tú siempre has hecho? Me dice, yo siempre voy a las iglesias y yo envío una señal telepática a los pastores y les pongo una migraña que no pueden seguir predicando y hago que se detengan y salen llorando del dolor. Pero con usted no funcionó eso. Hice exactamente lo mismo y nada le pasó. Y yo dije, ¿por qué este hombre es diferente? Y ahora mismo cuando yo venía, el espíritu que yo sirvo, me dice, me venía asfixiando, ahorcando y me dijo, no hables con él, habla con cualquiera menos con él. Y me estaba ahorcando y me estaba asfixiando, pero yo dije, es que este hombre tiene algo especial, porque no funcionó. Es la única persona que no le ha funcionado lo que yo siempre hago. Yo tengo que hablar con él. Yo quiero saber qué es lo que él tiene, no es lo que tengo, es a quién tengo, le dije yo. Yo tengo a Jesucristo, pero tengo al Espíritu Santo conmigo. Y me dice, yo quiero al Espíritu Santo. No puedes tener al Espíritu Santo si no primero le entregas tu alma a Jesucristo, porque Él es quien nos da y nos bautiza con el Espíritu Santo. Y me dice, no importa, yo lo quiero porque ya no quiero seguir en esta vida. Y después de lo que vi anoche, ya me di cuenta que hay un poder superior al que yo servía y yo quiero servir al Señor. Ese hombre, oré por él, el Señor lo libertó, lo bautizó el Espíritu Santo en ese momento y ese hombre fue libre. Lo estuve discipulando por 1 año. Y después el Señor lo mandó a otro lado y no sé qué pasaría con él, pero sí sé que el Señor lo estaba usando de una manera espectacular. Él es el Espíritu Santo. Y los ministros hoy en día nos basamos más en la teología que en lo que el Espíritu Santo nos dice. Nos basamos más en nuestros títulos académicos que en la unción del Espíritu Santo. Nos basamos más en nuestros credenciales ministeriales que en lo que el Espíritu Santo va a hablar a través de nosotros. Por eso es que necesitamos conocer quién es verdaderamente el Espíritu Santo. En contraste a esto, las Escrituras representan a ambos, al Padre y al Hijo, como hablando de sí mismo, y esto no solo con autoridad final y por medio del uso del pronombre personal yo, sino que también lo presentan como en una inmediata comunión, cooperación, conversación el uno con el otro. Todo esto tiene que hacer menos real la personalidad del Espíritu Santo. Ahí es donde la gente se equivoca, porque la gente habla del Padre, la gente habla del Hijo, pero no hablan del Espíritu Santo. Los judíos conocemos al Padre y al Espíritu, para que sepan. No conocemos al Hijo. Y lo hemos rechazado por 2000 años los judíos. ¿Ok? La iglesia conoce al Padre, conoce al Hijo, pero no conoce al Espíritu Santo. Lo conoce con simbología, especialmente la pentecostal, pero no lo conoce con personalidad. Y esa es la personalidad que tú y yo necesitamos saber, que Él tiene su propia personalidad. La doctrina estableció que Dios es el Padre, subsiste o existe en 3 personas. No es que sean 3 dioses, es uno. La Biblia dice que hay un solo Dios. Pero en la teología cristiana, Dios se manifiesta como el Padre, personalidad, no en una persona. Como persona, pero no es que sean diferentes, es el mismo Dios. Como el Hijo y como el Espíritu Santo. Y no tuvo problema en ser aceptada. La Escritura es completamente clara cuando dice que el Espíritu Santo es una persona tanto como Dios Padre y como Dios el Hijo.
Dios Espíritu Santo, el tercer miembro de la Santísima Trinidad, es una persona quien es Dios, a quien tenemos que adorar, amar y obedecer. Él es el Espíritu Santo. Le atribuye mente, voluntad y emociones que son características exclusivas de una persona. Los objetos personales no tienen estas cualidades, pero el Espíritu Santo sí las tiene, porque es una persona. Pablo da por sobreentendido que tiene mente cuando dice: el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. En 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 al 11. Le atribuye conocimiento, y eso solo lo puede tener una persona, no una cosa, no una fuerza, no una energía. Pero también se le menciona como poseedor de voluntad. Cuando Pablo, Silas y Timoteo querían ir a Bitania, dice la Biblia que el Espíritu no se los permitió. Efesios menciona que el Espíritu Santo puede entristecerse, es decir, está sujeto a emociones como lo está una persona, como tú y yo. Cuando Santiago da instrucciones a la iglesia primitiva, dice así: porque no os ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Hechos capítulo 15, versículo 28, cuando se hace el primer concilio con relación a que si los gentiles se deben de circuncidar y guardar la ley mosaica. Se hace el primer concilio aquí en Hechos capítulo 15, y Santiago, que era el líder de la iglesia cristiana en Jerusalén, de la iglesia en Jerusalén, él habla y al final dice: porque nos ha parecido bien, dice, primero al Espíritu Santo y después a nosotros, no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Léelo, Hechos capítulo 15, versículo 28. No se tienen que circuncidar, no tienen que guardar el Shabbat, no tienen que guardar la ley mosaica, pero sí se tienen que atener de fornicación y de todo pecado de inmoralidad sexual, y de no comer carne sacrificada a los ídolos. Esas prácticamente fueron las dos cosas que se le imponen a los gentiles. Y ahí se queda establecido que los gentiles no se tienen que circuncidar, tampoco los gentiles tienen que guardar, estamos hablando de la iglesia cristiana gentil, no tienen que guardar la ley mosaica, que incluye el Shabbat, no tienen que circuncidarse, sino que lo único que tienen que hacer es no cometer pecados de fornicación o de inmoralidad sexual, que es adulterio, fornicación y lascivia, etc. Y la segunda es no comer carnes ofrecidas a los ídolos, muy común en aquellos días. Entonces, ahí el Espíritu Santo habló muy claro. Es muy claro que está considerando al Espíritu como una persona capaz de expresar sus ideas y pensamientos. Es lo que estaba diciendo Santiago. Porque es una persona, porque una persona nos puede convencer de pecado y guiarnos a Dios. El Espíritu Santo como persona nos convence de pecado, pero también nos guía hacia Dios. Morar dentro de nosotros, darnos poder sobre el pecado, iluminar nuestra mente para entender la Biblia. Ahí es donde te quiero llevar también. Si no conoces al Espíritu Santo, su personalidad, no vas a entender la palabra de Dios. Vas a seguir siendo irreverente estudiando la palabra de Dios. Irreverente, que significa indisciplinado, desenfocado, desmotivado. Una vez le dije a una alumna esa: tú eres indisciplinada, desenfocada y desmotivada en el estudio de la palabra de Dios. Y una mujer de Dios, 38 años, una cosa así tiene ya de ser cristiana, pero la palabra dice que ya deberían de ser maestros y todavía son alumnos, están aprendiendo ABC. ¿Por qué? Porque son irreverentes al estudio de la palabra de Dios. Y me acuerdo que estábamos estudiando y ella comenzó a contestar llamadas y a hablar y todo eso. Y yo he expulsado a muchos alumnos de esa manera, porque yo tengo cero tolerancia para ese tipo de alumnos mediocres para mí, porque mediocre significa que das el medio cuando tienes el potencial de dar todo el potencial para Dios. Y cuando estamos estudiando la palabra de Dios, la tenemos que estudiar con reverencia. Número uno, es la palabra santa de Dios, la palabra poderosa santa de Dios. Número dos, con disciplina. Estudio es estudio, nada ni nadie me puede interrumpir. Tercero,
Estoy enfocado en la palabra de Dios. Enfocado. Y cuarto, estoy motivado en aprender la palabra de Dios. ¿Para qué? Para aplicarlo a mi vida y para enseñárselos a otros después. Lamentablemente, la iglesia del Señor Jesucristo es analfabeta espiritual y también ignorante de las Escrituras. Es una lástima, es triste decirlo, pero es una realidad. Pero no es lo que la voluntad del Señor quiere. Pero lo que pasa es que no conocen la personalidad del Espíritu Santo. Porque cuando tú estás en esa comunión directa con la personalidad directa del Espíritu Santo, tú eres reverente, todo lo opuesto. Tú vas a ser ahora reverente estudiando la palabra de Dios. Tú vas a ser, vas a tener disciplina al estudio de la palabra de Dios. Tú vas a estar enfocado estudiando la palabra de Dios y tú vas a estar motivado estudiando la palabra de Dios para aplicarla primeramente a tu vida y después para enseñárselas a otros. Pero si tú no conoces quién es verdaderamente el Espíritu Santo y eres como Job, que dijo, de oídas te había oído, pero verdaderamente no te conocía. Lamentablemente muchos cristianos son como Job, que de oídas han oído al Espíritu Santo, pero no lo conocen todavía. Y eso es lo que se trata, esto que el Señor este proyecto que el Señor me encomendó, y le doy la gloria al Señor que me encontró capaz de hacerlo y me dio favor para que hiciera la escuela del Espíritu Santo, para educarte a ti, a su amada iglesia, para que tú conozcas quién es verdaderamente el Espíritu Santo y que conozcas. Te voy a enseñar la personalidad según las Sagradas Escrituras y por supuesto lo que el Señor se me ha revelado a mí en la vida personal, pero específicamente las Escrituras, que es lo que más vale. Mi opinión es irrelevante. La opinión de cualquier pastor es irrelevante. La única autoridad es la Biblia, es la palabra de Dios. Entonces, lo que dice la Biblia, y yo soy bíblico 100%, es lo que verdaderamente nos importa. Porque es una persona, como persona nos puede convencer del pecado el Espíritu Santo y guiarnos a Dios. También morar dentro de nosotros, darnos poder sobre el pecado, iluminar nuestra mente para entender la Biblia, conducirnos a descubrir la voluntad de Dios, dirigirnos en oración y llamar a sus hijos al ministerio cristiano. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. Pero también, como es una persona, podemos rechazarlo, resistirlo, agraviarlo y aún blasfemarlo. Y ahí es donde tenemos que tener extremadamente mucho cuidado. En los mismos términos que tratamos a todas las personas humanas. ¿Qué dice la Biblia sobre la personalidad del Espíritu Santo? Miremos lo que dice la palabra de Dios. Número 1, menciona los siguientes aspectos de una personalidad. A. Él convence al mundo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dijo el Señor Jesucristo, Juan capítulo 16, versículo 8. B. Él enseña, Él es el maestro por excelencia. Él os enseñará todas las cosas. Juan 14, 26. Pero también ver Nehemías capítulo 9, versículo 20, Juan capítulo 16, versículo 13 al 15, primera de Juan capítulo 2, versículo 27. C. El Espíritu Santo habla, y te lo he dicho varias veces hoy en día. A mí me habla, yo lo escucho audiblemente y le doy la gloria a Dios. Muchos pastores me dicen, yo tengo 30, 40, 50, 60, 70 años de ser pastor y nunca he escuchado la voz de Dios. ¿Cómo tú lo puedes hacer? La misericordia de Dios, pero yo lo anhelo. El Espíritu Santo habla. Yo reconozco que Él habla, yo creo. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones al Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Gálatas, capítulo 4, versículo 6. También el Espíritu Santo intercede, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos, capítulo 8, versículo 26. El Espíritu Santo guía, guiados por el Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 8. Gálatas capítulo 5, versículo 18. Hechos capítulo 8, versículo 29. Hechos capítulo 10, versículo 19. Hechos capítulo 13, versículo 2. Hechos capítulo 16, versículos 6 al 7. Hechos capítulo 20, versículo 23. Y por supuesto, la cita con la que inicié, Romanos capítulo 8, versículo 14. Si tú quieres conocer mejor al Espíritu Santo, comienza estudiando el libro de los Hechos. Al libro de los Hechos se le llama como el libro del Espíritu Santo. El libro del Espíritu Santo. Es el libro, se le considera también el quinto evangelio. Es el libro en donde se mira de una manera dinámica la personalidad del Espíritu Santo. Él habla, Él guía, Él opina, Él dice, Él hace. Entonces, comienza hoy estudiando el libro de los Hechos. Léelo todo.
porque ahí te vas a dar cuenta más directamente. Se le llama el libro del Espíritu Santo. Y por eso muchas de estas referencias bíblicas están en el libro de los Hechos. F. El Espíritu escoge a los hombres para un servicio específico. Mira lo que dice las Escrituras, que dijo el Espíritu Santo. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Hechos capítulo 13, versículo 2. Y Hechos capítulo 20, versículo 28. Acuérdate también, y esto es muy interesante porque hay pastores que son elegidos por hombres, hay pastores que son elegidos por el Espíritu Santo. Esta es la evidencia como aquí Bernabé y Saulo, todavía el Señor no le había cambiado el nombre a Pablo, por eso lo llama Saulo, estaba recién convertido, pero el Señor lo llama por su nombre a Bernabé y a Saulo, y Él los escoge para el ministerio que tienen que ir a los gentiles, comenzando. Acuérdate que cuando Pedro se levanta y quieren reponer al traidor Judas Iscariotes, oraron, echaron suerte y cayó, pero no dice que el Espíritu Santo lo escogió a Matías. Entonces, por eso su ministerio no fue relevante, mientras que al Espíritu Santo sí escogió primero a Saulo y luego le cambia el nombre a Pablo. Entonces, yo prefiero ser un pastor y un ministro elegido y escogido y aprobado por Dios y desaprobado por los hombres. Y por eso agrado a Dios y no a los hombres, porque el que me llamó no fue el hombre, sino Dios. Y a quien agrado es a Dios. Aunque los hombres me desechen, no importa, prefiero ser rechazado. Y estoy hablando no estoy hablando de impío, ni estoy hablando de incrédulo, estoy hablando del cuerpo pastoral. Pero Dios me aprueba y le doy la gloria al Señor por eso. Entonces, el Espíritu está sujeto a un plan. Juan capítulo 15, versículo 26. El Espíritu ministra. El Espíritu regenera. Juan capítulo 3, versículo 6. El Espíritu sella. Efesios capítulo 4, versículo 30. Él nos selló. Somos sellados nosotros por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo bautiza. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Y el Espíritu Santo llena. Efesios capítulo 5, versículo 18. Él como una persona, el Espíritu Santo como una persona, muestra sensibilidad. Él es sensible, tiene sensibilidad. Mira lo que dice: el Padre le envía al mundo. Juan 14, versículo 16 y versículo 26. Y el Hijo le envía al Espíritu Santo también al mundo. Juan capítulo 16, versículo 7. Tanto el Padre lo envía al Espíritu Santo como también el Hijo lo envía. Y los tres están en perfecta armonía, porque es el mismo Dios, solo que se manifiesta en una persona como el Espíritu Santo. Los hombres pueden enojarlo. Isaías capítulo 63, versículo 10. Pueden contristarlo. Efesios capítulo 4, versículo 30. Pueden resistirlo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19. Pueden blasfemar de él. Mateo capítulo 12, 31. Acuérdate que cuando los fariseos dijeron que el Señor Jesucristo echaba fuera demonios porque por Belcebú, el Señor Jesucristo dijo: mas por el dedo del Espíritu Santo yo echo demonios. Toda blasfema se le perdonará al hombre, excepto la blasfema contra el Espíritu Santo. Mira qué tan poderoso es y qué tan significante es el Espíritu Santo, que tú puedes blasfemar contra el Padre y tienes perdón. Tú puedes blasfemar contra el Hijo, el Señor Jesucristo, y si te arrepientes tienes perdón. Pero si blasfemas contra el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo dice: no tiene perdón. Es el único pecado que no tiene perdón. Tú puedes hacer cualquier cosa, y si te arrepientes de corazón y haces frutos dignos de arrepentimiento, Dios Padre te perdona, Dios Hijo te perdona. Pero si blasfemas contra el Espíritu Santo, no tienes perdón. Lo dice Mateo capítulo 12, versículo 31. Pueden mentirle. Hechos capítulo 5, versículo 3. Pueden afrentarlo. Hebreos capítulo 10, versículo 29. Pueden hablar en contra del Espíritu. Mateo capítulo 12, versículo 32. Acciones que solo se pueden hacer en relación a una persona. Si fuera cosa, nada de esto se pudiera hacer. Pero como Él es una persona más real que tú y yo, por eso se puede hacer estas cosas. Número 3. Las Escrituras destacan su personalidad en el uso del pronombre. Por ejemplo, Él es llamado otro consolador o abogado, lo cual indica que el Espíritu Santo es una persona tanto como lo es el Señor Jesucristo, según Juan capítulo 14, versículo 16,
17, versículo 26 y capítulo del Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 7 y también primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 2. Al Espíritu Santo se le llama Espíritu en el mismo sentido personal que Dios es llamado Espíritu. Juan, capítulo 4, versículo 24. Los pronombres usados para el Espíritu implican su personalidad. En el idioma griego, la palabra Espíritu es un nombre neutro, el cual naturalmente requiere un pronombre neutro y en unas pocas oportunidades es usado. Eso lo usa el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 16 y versículo 26. Pero a menudo se usa la forma masculina del pronombre, enfatizando el hecho de la personalidad del Espíritu. Juan capítulo 14, versículo 16 y 17 y Juan capítulo 16, versículos 7 al 15. C. Es el Espíritu Santo divino como es el Dios Padre y como es el Dios Hijo. El Dios Espíritu Santo es tan divino como lo es Dios Padre, como también lo es Dios Hijo. Él es llamado Dios, el Espíritu Santo es Dios. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se alterna la expresión dijo el Espíritu. Por eso el libro de los Hechos es formidable, porque se dice a menudo, y así dijo el Espíritu Santo dijo, el Espíritu Santo opinó, el Espíritu Santo habló, el Espíritu Santo escogió, el Espíritu Santo se dijo. Lee, estudia el libro de los Hechos, porque es poderoso, es el libro del Espíritu Santo. Y por eso se dice, dijo el Espíritu. Y la expresión dijo Jehová, que es un sinónimo. El unir el nombre del Espíritu Santo con los nombres de Dios Padre y Dios Hijo, como la gran comisión en Mateo capítulo 28, versículo 19, muestra que se coloca al Espíritu Santo al mismo nivel que las otras dos personas, es decir, en su divinidad. El Espíritu Santo es tan divino como lo es Dios Padre, el Espíritu Santo es tan divino como lo es Dios Hijo o el Señor Jesucristo. Dios Espíritu Santo comparte la misma divinidad, la misma eternidad y por ende se le tiene que adorar, amar y obedecer de la misma manera que a Dios Padre, a Dios Hijo, porque es el mismo Dios, solo que se manifiesta en otra persona, pero es el mismo Dios con todos los mismos atributos que tiene. Este hecho se verá comparando Isaías capítulo 6, versículo 8 a 9, con Hechos capítulo 28, versículo 25 y 26. También Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34. Y comparándolo con Hebreos capítulo 10, versículo 15 al 17. Notar también en 2 Corintios capítulo 3, versículo 8 y Hechos capítulo 5, versículo 3 y 4. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios, le dijo Pedro a Ananías y a Zafira, su mujer. Eso es una historia que todo el mundo la conoce, pero le mintió al Espíritu Santo. A pesar de que los juicios de Dios han caído tan drásticamente sobre algunos que han mentido contra el Espíritu Santo, por ejemplo, Hechos capítulo 5, versículo 3, que murieron ambos, primero el hombre y después la mujer. Y aunque a los hombres evidentemente no se les permite jurar en el nombre del Espíritu Santo, es evidente que es tan santo como lo es el Dios Padre y el Dios Hijo. Es de la misma manera Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene los atributos de Dios, te decía hace un minuto. Génesis capítulo 1, versículo 2, lo dice bien claro. Job capítulo 26, versículo 13. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 al 11. Y Hebreos capítulo 9, versículo 14. Es omnipotente, el Espíritu Santo es omnipotente porque desempeña un rol en la creación. Ver Génesis capítulo 1 al 2. Lo interesante es que cuando vemos la creación en Génesis 1:1 dice, y creó Dios los cielos y la tierra. Pero dice que después el versículo 2, y la tierra estaba vacía y desordenada. Eso se conocen como etapas perdidas. Y ahí sabemos que fue cuando Satanás se revela, del versículo 1 al versículo 2 de Génesis capítulo 1, ahí Satanás se revela. Y hay una guerra, lo botan al diablo y a la tercera parte de las estrellas que se convierten después, eran ángeles y se convierten en demonios por haber creído a Satanás, quien se rebeló contra Dios. Y luego hubo una guerra de una magnitud que dejó, Dios crea todo perfecto. Sin embargo, cuando Dios crea, Génesis capítulo 1, versículo 1, toda la creación la hizo perfecta. Pero al versículo siguiente, en el versículo 2, ahora todo está desordenado.
Entonces ahí eso se conoce como etapas perdidas. Del versículo 1, Génesis 1 a Génesis 1:2, no sabemos cuántos millones de años pasaron, a lo mejor billones, no sabemos, era la eternidad. Entonces, ahí es donde todo cambia. ¿Y quién es el que pone en orden el mundo? Ya no es el Padre, es el Espíritu Santo. Mira lo que dice Génesis 1:2. En la concepción sobrenatural, Él es omnipotente y desempeña un rol en la creación. Entonces, Dios Padre crea todo lo visible y lo invisible, Génesis capítulo 1:1. Pero el Espíritu Santo forma y organiza, vuelve a crear todo lo que Satanás destruyó, incluyendo el antiguo Edén. En versículo 2, es el Espíritu Santo quien lo hace. Entonces, Él es omnipotente de la misma manera como Dios Padre. Luego, en la concepción sobrenatural del Señor Jesucristo, Lucas capítulo 1, versículo 35. En la regeneración y en la repartición de los dones a los cristianos como Él quiere, 1 Corintios capítulo 12. Él es omnisciente, lo sabe todo, como lo muestra Isaías capítulo 40, versículo 13 al 14. Dice así: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Nadie. Él es omnisciente, todo lo sabe. Él es omnipresente, está en todas partes. El salmista pregunta: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Salmo 139, versículo 7. No nos podemos esconder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ejecuta las obras de Dios. Job capítulo 33, versículo 4. Salmos 104, versículo 30. Lucas capítulo 12, versículo 11 al 12. Hechos capítulo 1, versículo 5. Hechos capítulo 20, versículo 28. 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. 1 Corintios capítulo 2, versículo 8 al 11. Y 2 de Pedro capítulo 1, versículo 21. El Espíritu Santo es una persona distinta del Padre y del Hijo. El mismo Señor Jesús lo afirma. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador con C mayúscula para que esté con vosotros para siempre. Aquí tenemos que tener cuidado porque viene esa falsa doctrina de salvo siempre salvo o que la salvación no se pierde. Porque agarran este contexto y lo sacan fuera de contexto. Juan capítulo 14, versículo 16, el Señor Jesucristo dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro adicional a él, otro consolador con C mayúscula, para que esté con vosotros para siempre. Pero ellos alegan para siempre. Por eso no se pierde la salvación, dice. Pero espérate, porque vamos a ver otro contexto ahora que lo pone la Biblia, nunca se contradice. La Biblia interpreta la Biblia, principio hermenéutico número 1. El Espíritu Santo está con nosotros para siempre. Amén. Pero una cosa es que el Espíritu Santo esté con nosotros, otra cosa es que el Espíritu Santo esté en nosotros. Y ahí es la diferencia. Cuando el Espíritu Santo se va, cuando tú y yo estamos en pecado y Él está tratando con nosotros y nosotros seguimos desobedeciendo y Él se va. Y ahí pierdes la salvación. El ejemplo, el rey Saúl. El rey Saúl estaba en pecado y el Señor estaba tratando con él. Llegó al punto en donde el Espíritu Santo se fue de Saúl y entró en demonio. Un cristiano nunca puede estar endemoniado. Si un cristiano está endemoniado es porque el Espíritu Santo ya no está con él y lo que hay son demonios. Entonces, una cosa es que el Espíritu Santo está siempre con nosotros, nunca se va a ir porque Él está con nosotros, pero Él también está, esa es la parte externa, pero Él está también interna y Él está en nosotros y ahí está la diferencia. Mira lo que dice también lo dice Hechos capítulo 2, versículo 33. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado Cristo esto que vosotros veis y oís, hablando Pedro a los 3,000 judíos que estaba hablando. Ahora bien, la teología de que salvo siempre salvo, la salvación no te pierde, y utilizan este versículo, lo utilizan, que Él nunca se va a ir.
pero Él está con nosotros hablando del cuerpo global de Cristo. No está hablando a manera personal de creyente, como tú y como yo. Cuando Él habla de manera personal con creyente, Él no habla de que está con nosotros, sino que está en nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros, que somos la iglesia y el cuerpo de Cristo de manera global, pero está en ti y en mí y en todos los que hemos confesado al nombre del Señor Jesucristo y nos sometemos a Él. Entonces, Él está en nosotros de manera personal, pero está con nosotros a manera global como el cuerpo de Cristo mundialmente. Pero Él está en nosotros de manera personal, en ti, en mí y en cada uno de los que nos llamamos ser seguidores de Cristo. Él está. Sin embargo, acuérdate cuando el salmista David pecó y oró y le pidió a Dios con llanto: no me quites tu Espíritu Santo. Porque David sabía que había pecado, sabía que había asesinado a Tobías, que había adulterado con Betsabé y había hecho todo lo que la ley le prohibía hacer. Y él lloró y le suplicó a Dios con llanto, ayuno, se echó ceniza y le dijo: no quites de mí tu Espíritu Santo. Porque el rey David, el salmista, sabía que Saúl había perdido la salvación, porque acuérdate que él tocaba el arpa y le traía paz por la unción que tenía del Señor. Y el rey David, habiendo visto al rey Saúl, sabía que él también iba a perderlo y suplicó perdón, y Dios nunca rechaza un corazón contrito y humillado. Sin embargo, tuvo que pagar el resto de su vida. Nunca se fueron las consecuencias del pecado. Entonces, ahí es donde sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros como cuerpo de Cristo global, pero está en nosotros, en todos y cada uno personal de sus creyentes, en ti y en mí. Él está en nosotros, en nuestro corazón. Y cuando nosotros desobedecemos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo está tratando y tú quieres seguir en pecado y tú quieres, Él se va. Y de hecho la Biblia dice que después vienen 7 demonios peores, porque ya la casa está vacía, ya no está el Espíritu Santo. Entonces, ahí es donde el postrer estado de ese hombre es peor que el primero, dice la palabra. Entonces, sí tenemos referencia bíblica y sí sabemos. Los que no quieran creer eso es porque quieren seguir en aprobación del pecado, pero Dios no aprueba el pecado. Y por eso nosotros vemos que el Espíritu Santo, si lo contristamos y seguimos insistiendo en seguir contristando al Espíritu Santo, va a haber un momento en que la gracia de Dios se termina y va a haber un momento en que el Señor se va. Y yo conozco gente, mis amados, de que en un momento para otro han muerto, así. Pero Dios trató con ellos, Dios trató con ellos, Dios trató con ellos, Dios trató con ellos. Y hay un momento en que ya Dios dice: ok, se termina la gracia, viene el juicio de Dios. Porque horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, dice el escritor del libro de los Hebreos. Y cuando tú caes en las manos del Dios vivo es horrenda cosa. Y ahí Dios viene como juez. Y yo he visto gente morir. Dicen que son llevados por fuego. Algunos son llevados por fuego. Yo no puedo decir si todos han sido llevados por fuego, pero yo sí conozco gente que han estado en pecado, en desobediencia delante de Dios, y el Espíritu Santo ha estado tratando con ellos, y después de cierto tiempo, todos tienen un periodo diferente, pero el Señor sabe, Él pone el tiempo. Hay un momento en que la gracia se termina y viene el juicio de Dios, porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra santa de Dios. Y si tú quieres perseguir en el pecado, entonces ahora desobedeciste a Dios, no quieres la gracia, no quieres la salvación de Dios, no quieres la misericordia de Dios, quieres seguir en la muerte que es el pecado, perfecto, aquí viene la paga ahora y ¡pum!, te viene la muerte. Por eso, si tú estás pecando, arrepiéntete y obedece al Espíritu Santo. Déjate ser guiado por el Espíritu Santo para que verdaderamente seas una hija o un hijo de Dios. El Espíritu Santo es alguien a quien se le debe de obedecer. El creyente en Cristo, caminando en compañerismo con el Espíritu Santo, experimenta su poder, su guía, su instrucción y su suficiencia, y confirma experimentalmente las grandes doctrinas concernientes a la personalidad del Espíritu, la cual es revelada en las Escrituras. Nunca te va a decir el Espíritu Santo que haga algo que las Sagradas Escrituras no te lo van a confirmar. Así es como tú pones a prueba. Si hay algo que te dice, si hay un conflicto en supuestamente el Espíritu te está diciendo una cosa, pero es en conflicto con la palabra de Dios, ese es un espíritu del diablo, o es tu carne, o es la voz del mundo, pero no es el Espíritu Santo, porque nunca va a contradecir su propia palabra, pues es su palabra, y él nunca va a invalidar su propia palabra.
Ya casi para finalizar, mis amados, el Espíritu Santo procede del Padre, pero también procede del Hijo. Mira lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 15, versículo 26. Cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, ahí es el Señor Jesucristo que lo enviará. El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Eso es otra cosa. El Espíritu Santo siempre va a dar testimonio del Señor Jesucristo. Siempre va a recordar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y la palabra santa de Dios, pues Él fue quien la dictó a los hombres de Dios que fueron inspirados por el Espíritu Santo y escribieron todos los cánones bíblicos. Siempre va a estar en perfecta armonía, nunca jamás va a estar en conflicto. Así es como tú sabes que es el Espíritu Santo. Todo lo que el Espíritu Santo te dice, tú lo puedes ir a buscar a la Biblia y va a estar en perfecta armonía, alineada con la palabra santa de Dios. Y esa es una prueba que nosotros tenemos que hacer. Que proviene del Padre no quiere decir que sea inferior al Padre, ni tampoco que es inferior al Hijo. Sigue siendo totalmente Dios. Así como el Hijo fue engendrado, el Espíritu es emanado del Padre. Nunca hubo un tiempo cuando el Espíritu no fuera emanado. Ha coexistido eternamente con las otras dos divinas personas de la Trinidad por toda la eternidad. Esta relación del Espíritu Santo con las otras dos personas de la Trinidad explica por qué el Espíritu Santo es considerado la tercera persona de la Santísima Trinidad y no la primera o la segunda. El Padre es primero porque engendra al Hijo. El Hijo es la segunda persona porque es engendrado. El Espíritu Santo es la tercera persona porque procede tanto del Padre como del Hijo. Pero no es un orden numérico. No quiere decir que el Padre es primero, el Hijo segundo. Es como viene en el concepto teológico de la teología de la Trinidad, que por cierto, como apologista continuamente tengo que estar defendiendo la teología de la Trinidad, porque ni los judíos, ni los musulmanes, ni los budistas, ni nadie, todo el mundo dice que eso es una mentira. Entonces tú tienes que estar consciente por eso, cómo es que cada uno de ellos son. De esa manera he terminado la primera lección. Te voy a dejar algunas preguntas, anótalas ahora mismo, quiero que las contestes, porque esto te va a reforzar tu aprendizaje. La primera pregunta: si el Espíritu Santo es una persona, menciona algunas cualidades que tiene. Ya te la enseñé. Estas preguntas todas están en esta primera lección. Repito la pregunta. Si el Espíritu Santo es una persona, menciona algunas cualidades que tiene. Sabemos que Él es una persona y es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Lo que yo quiero es que tú sepas defender a la hora que un inconverso o un ateo o un agnóstico, o un judío, o un musulmán, te digan, ¿cómo tú puedes comprobar al Espíritu Santo? Entonces, si el Espíritu Santo es una persona, menciona algunas cualidades que Él tiene. Segunda pregunta. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo dentro de la iglesia de Cristo? Repito. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo dentro de la iglesia de Cristo? Para contestar estas preguntas, vas a tener que ver esta enseñanza 2 veces. Vas a tener que repetirla, así como vas a estudiar, y posiblemente 3. Mientras más las mires, vas a aprender más. Esto no es de una vez. La tercera pregunta: ¿en qué sentido el Espíritu Santo es llamado Consolador? Tercera pregunta: ¿en qué sentido el Espíritu Santo es llamado Consolador? Tienes que entender qué es el concepto de Consolador. Busca el significado de Consolador primero para que puedas interpretar bien la pregunta. Si entiendes la pregunta, encuentras la respuesta. Eso es un principio académico. La respuesta ya está ahí, pero tienes que entender perfectamente la pregunta. Si entiendes la pregunta, encuentras la respuesta. La cuarta pregunta: ¿qué implicancias tiene el mentir al Espíritu Santo? En otras palabras, ¿cuáles son las consecuencias al mentir al Espíritu Santo? Esas son 4 preguntas que te voy a dejar. Quiero que las hagas. Si me las quieres mandar la respuesta por WhatsApp, por YouTube, mándamela. Cuando ponga ahí en tus comentarios, dime tus comentarios. Si quieres preguntas, házmela. Yo contesto muchas preguntas, pero contesto preguntas con relación al tema. A veces me hacen preguntas que no tienen nada que ver con el tema, no las contesto. Pero si es con relación a lo que te estoy enseñando hoy, yo te la voy a contestar. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Pero ¿cuándo da testimonio el Espíritu Santo de que somos hijos de Dios? Romanos 8:14, cuando somos guiados por el Espíritu Santo.
Entonces, cuando tú y yo nos dejamos ser guiados por el Espíritu Santo y hacemos la voluntad del Señor, del Espíritu Santo, entonces, Romanos 8:16 se cumple. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu y aún a los demás de que tú y yo somos verdaderamente hijos de Dios. Romanos 8:16. De esa manera concluyo la primera enseñanza. Hoy te enseñé la personalidad del Espíritu Santo, pero voy a seguir enseñando porque es un tema infinito. Conforme vaya el Señor dándome más y yo investigue más y tenga más información que estoy recopilando, estoy investigando mucho material, te seguiré enseñando para la gloria de Dios. La próxima semana, si el Señor no ha venido y si no sonaba esa trompeta, recuérdate orar por Israel para que el Señor los libre de ese ataque terrorista de Hamas y que nosotros, su iglesia, estemos preparados por cualquier evento que suene esa trompeta y el arrebatamiento o el harpazo suceda, que es eminente, quiere decir repentinamente, en cualquier momento va a suceder, pero esto va a generar Ezequiel 38-39, Gog y Magog, la guerra de Gog y Magog. Así que estemos preparados, estemos alerta, dejémonos guiarnos por el Espíritu Santo para que verdaderamente tú y yo, el Señor, el Espíritu Santo, dé testimonio a nuestro espíritu y a los demás, y especialmente al Padre, de que verdaderamente tú y yo somos hijos de Dios porque nos dejamos guiar por Él. Entonces somos hijos de Dios, no solamente porque creemos, sino porque nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. De esa manera, mis amados, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor resplandezca su santo y divino rostro sobre tu vida. Mándame comentarios, dime cómo está la escuela del Espíritu Santo. Eso es lo que estamos ahora mismo. Este es el proyecto que el Señor, el Espíritu Santo, me dio. La escuela del Espíritu Santo. No sé cuántas enseñanzas, no sé cuántas lecciones vamos a tener. La verdad no lo sé. Las que el Señor diga. Si el Señor, con el libro Apocalipsis, este año, el estudio exhaustivo del libro Apocalipsis, di 20 lecciones, 20 clases y cubrí los 22 capítulos. El año pasado fueron 10, este año fueron 20, fue el doble. La clase de hermenéutica di 18 clases. La de evangelismo normalmente son 14 clases que yo doy. Pero estas no sé cuántas van a ser, las que el Señor diga. Lo único que sé es que esta es la primera lección. Y que la próxima semana, si el Señor no ha venido, vendrá la segunda lección. La próxima semana te voy a enseñar el Espíritu Santo prometido por nuestro Señor Jesucristo. Te voy a enseñar. Pero hoy te abordé el fundamento que es la personalidad del Espíritu Santo. Vuelve, estudia 3 veces si es posible esta lección, esta enseñanza. Contesta esas preguntas, busca las Escrituras. Enamórate del Espíritu Santo. Ten esa comunión con el Espíritu Santo. Dile, Espíritu Santo, yo quiero que me hable como dice su palabra. Lee el libro de los Hechos en toda esta semana, de hoy hasta la próxima lección que te voy a dar, la próxima enseñanza. En una semana perfectamente puedes leer los 28 capítulos del libro de los Hechos, perfectamente lo puedes hacer. Estúdialo, el libro de los Hechos, desde el principio hasta el fin. Estúdialo todo en esta semana y pídele al Espíritu Santo que te enséñeme de usted, Espíritu Santo, y hábleme como le habla el doctor Goldman. Yo quiero escucharlo audiblemente, no solamente un sentir en mi corazón. Yo quiero escuchar su voz audiblemente, Espíritu Santo. Yo pido y orar, Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor Espíritu Santo, que abra los oídos espirituales de tus hijos y de tus hijas que están ahora mismo estudiando conmigo aquí la escuela del Espíritu Santo con el Ministerio Maranata. Yo te pido, Señor, que abra sus oídos espirituales para que ellos escuchen audiblemente tu voz. Que escuchen audiblemente tu voz, Señor amado. Abre esos oídos espirituales y yo digo, Efatá, sean abiertos esos oídos espirituales para la gloria de Dios. En el nombre de Jesucristo, los unjo con la sangre de Jesucristo y te pido que el fuego de tu Espíritu Santo los santifique para que escuchen audiblemente tu voz y que ellos sean testigos y que digan, sí, así como la palabra dice en el libro de los Hechos, que el Espíritu Santo habla, yo lo escucho. Y que hablen con esa asertividad y esa convicción para la gloria de tu nombre. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Soy el doctor Israel Goldman del Ministerio Maranata, escatólogo, apologista, evangelista, maestro de la palabra de Dios, siervo del Señor Jesucristo, desde Dallas, Texas, United States of America, USA. Gloria a Jesús. Oremos por Israel. Oremos por Israel. Que la paz de Cristo esté en tu vida y que la gloria de Cristo y la gloria del Espíritu Santo llene tu vida y que tú tengas esa comunión íntima con el Espíritu Santo y tu vida espiritual será revitalizada, regenerada, impactada a otro nivel el cual tú nunca has experimentado. Y eso solamente se logra cuando conoces la personalidad del Espíritu Santo. Estamos en un nuevo embarcación, en un nuevo proyecto académico, la Escuela del Espíritu Santo.
Ora por mí, por favor, para que el Señor me siga usando para su gloria y me siga hablando y que el Señor haga lo que quiere hacer con la escuela del Espíritu Santo y la lleve a donde la quiere llevar. Necesito tus oraciones. Por favor, si este ministerio te bendice, yo no pido dinero, yo pido oración. Yo pido oración. Ora por mí, por favor. Ora por mí. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor resplandezca su rostro sobre tu vida. Maranata, el Señor viene pronto. Nosotros, su novia, su amada iglesia, conjuntamente con el Espíritu, decimos, sí, ven Señor Jesús, que te anhelamos. Gloria al santo nombre de Jesucristo nuestro Señor y también gloria al Padre y gloria al Santo Espíritu de Dios.